Quiero felicitarte por tu valentía, porque nuestra valentía nos las da el Señor Jesucristo. ¿Cómo está usted? ¿Está tranquilo, tranquila o está asustado? Los que tenemos a Cristo no debemos asustarnos, debemos tener paz. Y si tú estás oyendo continuamente noticias, que esto, que el otro y más allá, pues claro, el enemigo te va a sembrar temor. Pero nosotros tenemos el perfecto amor. Y dice la palabra que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, temor no. Tenemos que tener la confianza en el Señor Jesucristo. Pero también tenemos que hacer algunas cosas, ¿verdad? Bueno, vamos a ir al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, que es algo de lo cual les he estado hablando en varias ocasiones. A partir del versículo 3, que nos dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 3 preguntas le hicieron al Señor Jesucristo. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? 3 preguntas. Y el Señor Jesucristo las contesta a lo largo del capítulo 24, del capítulo 25, todos los 2 capítulos completos. Y nos dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Alguien diga muchos. Muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. O sea, no se angustien, no se preocupen. Porque es necesario, alguien diga, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esto en el texto griego original dice etnia contra etnia. Quiere decir grupos, tribus diferentes, como lo que pasó en Yugoslavia, que Yugoslavia se partió en 2 países, Bosnia y Herzegovina, por diferencias en las etnias. Esto ya pasó hace algunos años. Y habrá, ¿qué dice? Pestes. Pestes se refiere a epidemias. Y habrá epidemias y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y vamos a leer juntos el versículo 8. Y todo esto será principio de dolores. ¿Cuántas veces me has escuchado que diga yo que estamos en principio de dolores? Muchas veces. Y hemos citado este pasaje varias veces. Entonces, ¿por qué nos asustamos si es lo que nos dice la palabra del Señor? Simplemente se está cumpliendo la Escritura. Y este pasaje, del versículo 3 al versículo 8, es para los que estamos en Cristo y estamos en este momento aquí. Es decir, lo que somos llamados la generación terminal, la que verá venir a Jesucristo en el aire. Entonces, no te asustes. Es parte de la profecía de la Biblia que se está cumpliendo. Y los que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón debemos tener paz. Que se preocupen los que no lo tienen.
Porque la palabra de Dios dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Un impío es una persona que no ha sido reconciliada con la sangre de Jesucristo. Entonces, ellos no pueden tener paz porque no tienen a Jesucristo en su corazón. Pero tú tienes a Cristo en tu corazón y debes tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, Señor del cielo y de la tierra, te damos las gracias porque nos tienes en tu casa, porque nos has dado el privilegio de vencer el temor, el pánico de muchas personas y sobre todo a través de los medios sociales. Te damos las gracias porque nosotros creemos en Jesucristo y lo hemos hecho nuestro Salvador y nuestro Señor. Te pedimos que venga esa paz que sobrepasa todo entendimiento a nuestro corazón y nos lleve a hablarle a las personas de Cristo. Te pedimos, Padre, bendigas este nuevo folleto que acabamos de imprimir de urgencia para nosotros dar a conocer cómo es que las personas pueden tener la verdadera paz, la paz de Jesucristo. Gracias te damos porque nos guiaste a hacerlo y te pedimos que tengamos grandes resultados de almas ganadas y de familias enteras ganadas para Jesucristo. Bendícenos a cada uno de nosotros, guarda nuestras familias, cuídanos, porque así como en el tiempo del Antiguo Testamento, la sangre en los postes y dinteles de los hogares hacía que el ángel exterminador pasara de largo como un símbolo de la sangre de Jesucristo, así te pedimos hoy que la sangre de Jesucristo cubra nuestros hogares, cubra nuestros trabajos, cubra nuestro caminar, cubra nuestra iglesia, cubra nuestra escuela, nuestro centro de trabajo, de negocios, con esa preciosísima sangre de Jesucristo. Te lo pedimos en su nombre precioso y los hijos de Dios decimos amén y amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a darle la bienvenida a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. La enseñanza de hoy es una enseñanza para este tiempo, a la cual hemos intitulado El privilegio de servir. Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale el privilegio de servir. Y la lectura la tenemos en el libro de Esther. Si usted no ha leído el libro de Esther, está después de Nehemías. Realmente es un libro corto porque son tan solo 9 capítulos y el 9º pues bastante corto. Y fíjese cómo son las cosas hasta el 10. Son 10 capítulos y el 10º muy corto. Fíjese cómo son las cosas. Precisamente el pueblo de Israel acaba de celebrar la fiesta de Purim. No sé si se fijó en su agenda que se celebraba la fiesta de Purim el lunes de la semana pasada. Y esa fiesta de Purim es la celebración del triunfo del pueblo de Israel contra el pueblo persa. Y es de lo que nos habla el libro de Esther. Entonces vamos a ir al capítulo 4 de Esther y vamos a leer a partir del versículo 13, que nos dice: entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte.
para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. No sé qué sientas tú al leer este versículo, pero sí te voy a decir lo que yo he sentido en este pasaje. He sentido que cada persona tiene un tiempo, y ese tiempo es un tiempo especial donde Dios quiere que hagamos algo. Y a Esther le tocó el privilegio de guardar al pueblo de Israel. Le voy a hacer una breve reseña de quién era Esther. Esther era una chica judía, y resulta que el rey Asuero, mejor conocido en los libros de historia como Jerjes, tenía una gran fiesta como esas que vemos en las películas, en una tienda inmensa con un banquete tremendo, y estaba con los jefes de las diferentes tribus de Persia. Y entonces, ya muy tomado, el rey Asuero le dice a el primer ministro Amán, le dice: háblenle a mi esposa, la reina Vasti, que venga aquí. Y entonces, pues, esa avenida, pues, era como en el caso de Betsabé, que se pusiera a danzar o hiciera alguna cosa delante de todos los invitados. Y entonces la reina Vasti, pues, no quiso aceptar. Se quedó en las cámaras del rey y no vino. Entonces Amán, que era el primer ministro, le picó el buche, como decimos en términos coloquiales, de que si ella no venía, pues tampoco las demás esposas de los demás jefes de las tribus tampoco iban a obedecer. Y entonces esto le causó un gran enojo a Asuero, y dijo: bueno, por esto voy a dejar a mi esposa Vasti y voy a elegir una nueva reina. Y entonces se hizo un certamen de belleza, y vinieron chicas de todas partes, incluyendo de Israel, que es donde pertenecía Esther. Entonces se hace ese certamen de belleza, se pasan meses arreglándolas, bañándolas, perfumándolas, vistiéndolas. 6 meses estuvieron prácticamente en esa condición de esmero en su cuerpo. Y entonces, en ese certamen de belleza salió premiada Esther. Y es que Dios tenía un plan especial para ella. Y pues sabemos que Dios es un Dios omnisciente, que todo lo tiene planeado, lo tiene, Él ve, no como nosotros nada más vemos lo que tenemos delante, unos años para atrás, y luego veremos algunos años hacia adelante. Pero Dios tiene lo que dicen los americanos, the whole picture, toda la vida en un cuadro. Él puede ver absolutamente desde antes de la creación del mundo hasta el reinado milenial de Cristo y el descenso de la Jerusalén celestial. Él ve todo, absolutamente todo, de eternidad hasta eternidad. Y Dios tenía preparado a esta chica que iba a ser una pieza importante en la vida del pueblo de Israel.
Entonces ella es elegida, ya ella es la reina. Dicen algunos comentaristas bíblicos que era una chica extremadamente guapa, demasiado bella. Y bueno, pues la escritura, si usted se fija, que dice de todos los personajes importantes que eran guapos. Así es que voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale, tú eres guapo o eres guapa, según sea. Dígale. ¿Sabe que a veces nosotros nos vemos en el espejo y decimos, ay, una arruga, ay, un granito que me salió cuando éramos jóvenes, una espinilla, ay, me veo mal? Pero como tú te ves, no te ve Dios. Dios te ve bien, Dios te ve perfecto, porque eres tu obra, eres tu creación. Entonces, Él nos ve de otra manera. Y bueno, la reina Esther, pues según se dicen los comentaristas, era una mujer muy bella, muy guapa, y entonces, pues también tenía cierto verbo, cierta manera de hablar, de modo que sabía qué palabras decirle al rey para que el rey aceptara cosas. Entonces, ya les di una entrada a esto que vamos a decir, pero lo importante es que el libro de Esther nos da una enseñanza maravillosa respecto al llamado a servir. Y debo decirles que muchísima gente en las iglesias cristianas se encuentran solamente sentadas en una silla o en una banca de la iglesia. Y Dios no nos llamó a sentarnos. A ver, voltea a ver la persona que tiene a un lado. Dios nos llamó a sentarnos. Dios nos llamó a servirlo, a servirlo, a servirlo. No nada más el pastor tiene un llamado. Cada creyente tenemos un llamado a hacer en la obra majestuosa de Dios. Y en nuestras oraciones, mi esposa y yo decimos, Señor, danos la gracia de hacer esa cosita tan pequeña que nos ha tocado, pero hacerla con excelencia y hacerla para la gloria de Dios. Entonces, no nomás nosotros tenemos un llamado, tú tienes un llamado y debes prepararte para ejercer ese llamado. Fíjese que la mayoría de las personas que han pasado por esta iglesia y por alguna razón están en otra iglesia, la mayoría, oiga lo que voy a decir, la mayoría son líderes, son gente preparada, que les han dicho en las iglesias a las que han llegado, ¿quién te enseñó esto? ¿De dónde vienes? ¿Por qué sabes todo esto? No, pues yo vengo de la iglesia El Camino. Y bendito sea el Señor, pues a Él la gloria, la honra y la alabanza, porque Él es el que nos da todo. Demos gloria al Señor. No hay nada, absolutamente nada que nosotros podamos decir que es propio, que eso nació solamente de nosotros. No, Dios es el que nos da las cosas. Dios es el que nos enseña. Cuando yo estuve siendo discipulado y por ciertas razones salí de la iglesia, pues yo me puse de rodillas y le preguntaba a Dios, Señor, ¿quién me enseñará la palabra? Porque pues yo no estoy preparado. Y entonces Dios me contestó en su palabra con ese versículo que dice, nunca te faltarán maestros. Y créalo, el Señor ha cumplido totalmente su palabra. Nosotros hemos recibido de muchas personas, hemos buscado lo mejor para darles a ustedes. Lo mejor en cada área, lo mejor en la oración, lo mejor en la guerra espiritual, lo mejor en la enseñanza de niños, lo mejor en la enseñanza de profecía, lo mejor en sanidad.
Todo eso lo hemos buscado de las personas que son maestros en cada una de esas especialidades del ministerio cristiano. Las personas no salen de los institutos bíblicos y de las escuelas bíblicas y de los seminarios cristianos sabiendo estas especialidades, sino que tienen luego que prepararse en cada una de esas áreas. Y yo le doy gloria a Dios porque el menú de nuestra iglesia es bastante amplio, que cubre todas estas ramas. Y lo único que hemos hecho últimamente pues es profundizar en ellas. Esta iglesia no es de lero, lero, candelero y paletas, payaso y dulces y gomitas. Esta iglesia es de la palabra de Dios. Esta iglesia es de Jesucristo. El objetivo no es enaltecer al pastor. El objetivo es glorificar a Jesucristo. Hay iglesias que no mencionan un solo versículo en la predicación. Uno. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un llamado a servir. Y podemos ver que hay tareas muy diferentes en la Biblia. Unas que nosotros relacionamos directamente a la obra de Dios y otras que al leerla, pues no nos imaginamos que sea tanto la obra de Dios. Cuando yo leí por primera vez el libro de Nehemías, dije, pues Dios lo llamó a levantar un muro, una barda. Y dije, pues eso qué obra de Dios es. Si eso es un trabajo de albañilería, ¿y dónde está la parte espiritual de la edificación de ese muro? Hasta que con el tiempo entendí que las ciudades antiguas tenían por fuerza que tener un muro que guardara la ciudad, que la guardara de todo ataque del enemigo. Pero desde el punto de vista espiritual, el muro simboliza tu testimonio. Voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale, simboliza tu testimonio. Nosotros podemos decir muchas palabras, aún la palabra de Dios, pero si no tenemos un testimonio de vida, no tenemos ese muro. La gente nos va a comparar con cualquiera otra persona. A mí me mortifica mucho cuando alguien me dice, fíjese pastor, que me lo encuentro en alguna parte a ese creyente, que en la iglesia donde voy enseñan lo mismo que usted. Y yo me siento muy mal, porque digo, yo siento que estoy enseñando algo especial. ¿Cómo que enseña lo mismo que yo? Bueno, pues tiene que citar los mismos versículos, porque la Biblia es un solo libro, ni modo que le inventemos cosas, está prohibido quitar y agregar cosas. De modo que toda la vida cristiana vamos a estar pasando por los mismos libros, los mismos capítulos y los mismos versículos. O sea, imagínate yo con 37 años de vida cristiana, y de darle vuelta a la Biblia por lo menos 37 veces, ¿cuántas veces he leído los mismos capítulos y versículos? Mínimo 37 veces. Entonces, vamos a meditar en algunos ejemplos del Antiguo Testamento de personas que vemos claramente que Dios les encomendó una tarea específica. La primera persona que nosotros vemos en el Antiguo Testamento es Noé. Noé fue un hombre que halló gracia ante los ojos de Jehová, ante los ojos de Hashem, ante los ojos de Yahvé. Y Dios lo llamó a construir un arca. A lo mejor tú dices, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la obra de Dios? Pues lo mandó a construir un arca porque Dios quería salvar a la gente, no a los animales, quería salvar a la gente. Y Noé predicó 120 años y lo único que pudo ganar fue a su familia.
8 personas, que era su esposa, sus 3 hijos, sus 3 nueras y él. 8 personas en 120 años, no en 70, no en 80, no en 90. 120 años predicó Noé la palabra de Dios y la urgencia de entrar en el arca como el único medio de salvación, y los únicos que pudo ganar fue a su familia. A lo mejor tú dices, ¿fracasó Noé? Pues no fracasó, porque fíjate que ganó a su familia. Entonces es una enseñanza para nosotros, que nuestro mundo misionero debe empezar en nuestro hogar. En nuestro hogar. Nuestro mundo misionero debe empezar por nuestro hogar, porque si nosotros estamos testificando en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país, en otras partes del mundo, pero no ganamos a los de casa, pues no estamos haciendo el trabajo. Acuérdese que la palabra de Dios nos manda a los padres enseñar la palabra a los hijos, y no solamente a los hijos, también a los nietos. Entonces tú y yo tenemos una responsabilidad de transmitir nuestra fe a nuestros hijos y a nuestros nietos. Así es que busca el tiempo para tu altar devocional y compárteles una vez a la semana la palabra de Dios. Y déjame decirte algo, todo lo que estamos viviendo ahora, que es principio de dolores, también nos habla de la inminente venida de Jesucristo por su iglesia en el rapto. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Y yo te quiero preguntar, si el rapto fuera hoy, ¿estás listo? Si el rapto fuera hoy, ¿estás listo? Debes estar seguro. La palabra nos dice en la segunda carta a los Corintios que nosotros debemos escudriñarnos a nosotros mismos para saber si estamos en la fe. Que nos examinemos a nosotros mismos. Y yo ese versículo lo tomo muy en cuenta, porque yo hice 8 oraciones para recibir al Señor Jesucristo. Porque yo decía, no. Recibí al Señor Jesucristo el 5 de junio de 1983, pero veo cosas en mi vida que no me gustan, que yo siento que no es un buen testimonio. Y entonces me volví a poner de rodillas, me leía el folleto, que eran muy diferentes a los que tenemos ahora, y volví a hacer la oración. Y así fue durante 8 ocasiones, hasta que en una ocasión el Espíritu Santo puso en mi corazón de ya es suficiente. Y bendito sea el Señor, a partir de ahí yo tuve paz. Luego me encontré el versículo en la carta de los Romanos que dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces el Espíritu Santo te da testimonio si verdaderamente tú eres salvo. ¿Y cómo podemos saber que una persona es salva? Por el cambio de vida. Esa persona tiene que tener un antes de Cristo y un después de Cristo. Debe haber lo que la Biblia llama conversión. Un antes mientras vivíamos en pecado, un momento en que recibimos a Jesucristo y luego un cambio. Entonces, si yo te pregunto cuál es tu testimonio, tú debes decirme en 5 minutos quién eras, cómo fue que Cristo llegó a tu vida y qué cambios ha hecho Jesús en tu vida ahora. Un antes y un después de Jesucristo. Y a eso se llama conversión. Entonces, vemos también el caso de Abraham. Abraham fue llamado a ser padre de muchas naciones. Y aquí es donde el pueblo de Israel está equivocado de pensar que Abraham solamente es padre del pueblo judío. Con mucho respeto lo digo, pero ahí dice
que Abraham es el padre de muchas gentes o de muchas naciones. Eso quiere decir no solamente del pueblo de Israel, también de nosotros, como dice la carta a los Gálatas, a través de nuestra fe en Jesucristo. Por causa de nuestra fe en Jesucristo, nosotros somos hijos de Abraham. Lo mismo hizo Isaac, y luego Jacob fue llamado a levantar las 12 tribus de Israel. Jacob tuvo el encargo, a través de sus 12 hijos, de levantar 2 tribus importantes. Una, la tribu de Leví, de donde se levantaría el sacerdocio arónico, el sacerdocio del Antiguo Testamento, y la tribu de Judá, de donde vendría el Mesías, el Cristo, el Salvador. Entonces, fíjese nada más ese papel de patriarca, como se le conoce en el pueblo judío, era el procrear las cabezas de las tribus que iban a perpetuar la palabra de Dios. Me gusta mucho la vida de Abraham, porque Abraham aparentemente lo único que hizo fue tener a Ismael y a Isaac, pero no, el Señor sabía que él iba a transmitir la fe a sus hijos. Y también Dios está confiando en que tú transmitas la fe a tu descendencia, a que no te quedes callado. Tenemos que hablar la palabra de Dios a nuestra descendencia. En lo particular, Dios me ha dado el privilegio pues de enseñarle la palabra a mis hijas, enseñarle la palabra a mis nietos, y estoy esperando que crezca un poquito más Mía y Miki para enseñarle también la palabra. Y no sabes el gozo que es sentarte en el regazo a tus nietos y enseñarle la palabra de Dios. Es una cosa que no tiene medida. Es una cosa impresionante, el gozo que viene en el corazón cuando tú le enseñas a un niñito que es tu descendencia o niñita la palabra del Señor. Es algo maravilloso. Te lo recomiendo. También la Biblia nos habla de Josué, cómo fue el hombre que Dios usó para meter al pueblo de Israel a la tierra prometida. Me brinqué a Moisés, que fue escogido para recibir las tablas de la ley, todas las instrucciones de los 5 primeros libros de la Biblia. Y luego vemos pues los jueces y los reyes, Saúl, David y Salomón. Saúl, pues sabemos que fue un rey desobediente y perdió su ministerio, su reino como rey, y el Señor tuvo que levantar al rey David. Y luego del rey David a Salomón. Y vamos a ver entre David y Salomón que ellos fueron los escritores humanos de el 30% de los salmos David, y voy a decir 30% Moisés, 30% Asaf, y Salomón, los libros El Cantar de los Cantares, Proverbios y Eclesiastés. O sea que Dios lo usó bastante para escribir esos 3 libros. Y sobre todo la profundidad de Proverbios y de Eclesiastés. La verdad, no puede uno imaginarse cómo Dios le dio toda esa revelación a Salomón. Es increíble. También a veces cuando nosotros leemos el Cantar de los Cantares, como que, ¿qué es lo que Dios me quiere decir? Bueno, pues déjame decirte que el Cantar de los Cantares es el mejor libro del matrimonio que hay. Ahí te dice todo con letras mayúsculas, todo, y vamos a ver que Dios no es un Dios mojigato como a veces somos nosotros, sino que Dios les llama las cosas como son. Y el lugar para aprender de la sexualidad es la iglesia, es la familia, no la calle, no la escuela.
¿Dónde es donde nuestros hijos deben de aprender la sexualidad? En casa y en la iglesia, nada más. Y usted se dará cuenta de qué tan desviado está el mundo el día de hoy en las enseñanzas de la sexualidad. Una cosa tremenda. Vemos a Esdras, que fue llamado por Dios para reconstruir el templo de Jerusalén, a Juan el Bautista, que fue llamado a ser el segundo Elías, predicador y precursor de la venida de Jesús. Y aquí debo decirte que a ti y a mí también nos ha dado el ministerio de Elías, de preparar la venida del Señor en el rapto de la iglesia. Tenemos un llamado a preparar la venida del Señor. ¿Por qué? Porque sabemos claramente que Cristo está a las puertas. Esta epidemia es un signo profético muy importante de la venida de Cristo. Y debemos darlo a conocer a todo mundo. El día de hoy que la gente está enseñando palomitas, gomitas dulces y paletas payaso, deben saber que Cristo está a las puertas. Y que deben de estar preparados y que deben estar asegurados de tener a Jesucristo en su corazón. El ejemplo más grande que tenemos es de nuestro Señor Jesucristo. Él es ejemplo en todas las cosas, definitivamente. Y también vemos gente que falló en sus ministerios. Por ejemplo, Jonás, que es un libro corto pero con una gran enseñanza. Vemos cómo Dios lo llamó y cómo agarró un barco que se fue exactamente al polo opuesto donde Dios lo había llamado. Y es que Jonás no quería ganar al pueblo de Nínive porque los asirios, que era el nombre del país, eran enemigos acérrimos de los judíos. Entonces Jonás no quería que Dios perdonara a los ninivitas. Y entonces, pues, por eso se fue al extremo opuesto. Pero Dios, por medio de unas medidas que Él tiene para hacernos reconocer lo que Él quiere, pues permitió la prueba grande del gran pez y entonces sí estuvo dispuesto a ir. Mis hermanos, tú y yo tenemos un llamado. Y si tú y yo tenemos un llamado, Dios va a hacer lo que sea necesario para empujarte a hacer ese llamado que Dios te ha dado. Y Jonás finalmente predicó en Nínive y el pueblo de Nínive se convirtió desde el rey hasta el más pequeño habitante de Nínive. De tal manera que se dice que Jonás fue el más grande misionero de la Biblia. No el apóstol Pablo, Jonás, porque ganó a esa ciudad muy populosa y cambió el destino de una nación temporalmente, porque ya después que pasaron años y años y años, entonces Dios descargó el juicio que había prometido. Los asirios eran muy crueles. Entonces, a veces nosotros nos sentimos indispensables, pero la verdad es que no somos indispensables. Que yo me sienta indispensable, que los jefes los pastores se sientan indispensables, que los jefes de tribu se sientan indispensables, que el líder de célula se sienta indispensable. No somos indispensables. A lo mejor ni necesarios somos. Pero Dios nos tiene en este llamado y tenemos que cumplirlo con excelencia. Así es que tú ve el día de hoy, ponte de rodillas delante de Dios y pregúntale: Señor, sé que debo testificar y ganar las almas. ¿Qué más quieres que yo haga? Y que Dios te dé esa revelación de qué más quiere Él que hagas, y de seguro que te va a decir que ganes las almas y que levantes una célula donde las personas puedan recibir a Cristo y saber las enseñanzas de la palabra. Entonces,
Cada uno de nosotros tenemos un llamado. La palabra de Dios nos habla, por ejemplo, del caso de Gedeón, que pues tenía 30,000 personas, soldados en su ejército, y Dios le dijo, pues son muchos, córtale, y luego les puso una prueba de cómo iban a tomar el agua cuando estaban muy sedientos, y dijo los que unos lamieron el agua, otros se hincaron para tomar el agua, los que se hincaron para tomar el agua, deséchalos, y solamente los que lamieron el agua, tómalos. Y tú te puedes preguntar por qué, pero la razón es que los que solamente lamieron el agua eran los que estaban preparados para la guerra, que estaban volteando para todos lados mientras tomaban el agua, y los otros se pusieron de rodillas y pues no estaban en la disposición de guerrear. Y la palabra nos dice en las condiciones, en las leyes de la guerra, en Deuteronomio 28 nos dice: y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Es decir, Dios les dijo, los temerosos, bye bye. No me vayan a poner temerosos a los demás. Esa es la razón, que cuando viene el temor, entonces nosotros estamos atemorizados porque no estamos confiando en la palabra de Dios, y le decimos a la esposa y le decimos a los hijos, y después se vuelve algo familiar. Toda esa familia está llena de temor, tan solo por una persona que permitió que viniera el temor a su vida y lo pasó a los demás. Y el día de hoy hay personas ricas, muy ricas, temiendo. Y aquí es donde Dios nos muestra que no importa el estrato social que tú tengas, Dios es el Dios de todo. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Gracias, Señor. De modo que tú tienes un llamado de Dios, y este llamado es exactamente como dice el libro de Esther en el capítulo 4, 14, que nos dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. O sea, que el resultado de no abrir la boca para Esther significaba el holocausto para el pueblo de Israel, la muerte para el pueblo de Israel en aquel tiempo. Y me inquietan, una vez más lo digo, las palabras, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Yo quiero decirte que tú tienes un llamado de Dios. Tú tienes un llamado de Dios. Cada uno de los que estamos aquí, porque esta es una iglesia misionera, tenemos un llamado de Dios a servirlo. Pero no somos indispensables. Si nosotros no respondemos al llamado, Dios va a levantar a otra persona. Si nosotros no le decimos a los miembros de nuestra familia que Jesucristo es el único camino a la salvación, ¿quién esperas que se los diga? Yo he estado con personas de rodillas orando, diciéndole, Señor, envía un misionero a mi casa, que le hable a mi papá, que le hable a mi mamá. Pues el misionero eres tú, la misionera eres tú eres el que les tienes que decir, no esperar que Dios mande a alguien. Entonces, si por alguna razón no te ha quedado claro que tú y yo tenemos un llamamiento preciso de Dios, pues debemos pedir perdón y debemos
pedirle al Señor que nos hable qué quiere que hagamos exactamente en su obra. Vamos a inclinar nuestra cabeza, cerramos nuestros ojos y Padre precioso, gracias porque tú tomas en cuenta gente pequeña como nosotros. La verdad, entre más conocemos tu palabra, más nos damos cuenta de lo pequeño que somos, pero tú has querido usarnos a nosotros y no a los ángeles para llevar el mensaje de salvación. Y nos has hecho nacer en este tiempo como la generación terminal, la generación que verá venir a Jesucristo en el aire. Padre, perdóname por todas las veces que he tenido la oportunidad de comunicar el mensaje a las personas que están a mi alrededor y he cerrado la boca. Y te pido a partir del día de hoy que me abras la boca y la llenes con la palabra tuya por medio del Espíritu Santo. Ayúdame a darle a conocer a mi familia y a las personas que yo amo al gran Salvador y Rey Cristo Jesús. Demos gloria, honra y alabanza. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amigo, amiga, usted que nos ha seguido a lo largo de esta transmisión nacional y mundial, déjeme decirle, usted también tiene un llamado. Y si el llamado no es a las naciones, su llamado es a su ciudad, a su estado, a su país. Doble su rodilla delante de Dios Todopoderoso y pídale al Señor que Jesucristo entre a su corazón y le dé la vida eterna. Reúnase en una iglesia donde se hable verdaderamente la palabra de Dios y sirva al Señor. El Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea el Señor.